Muchas gracias, amigos, amigas que siempre nos acompañan. Gracias por mantener este interés en saber a dónde vive nuestra gente, la mayoría de los salvadoreños, de las salvadoreñas, y también en conocer qué cosas podemos hacer juntos y juntas para que estas condiciones mejoren. Aquí entre nosotros hay de todo tipo de profesiones, de todo tipo de ocupaciones, y yo estoy segura que con esta riqueza de la sociedad salvadoreña muchas cosas pueden ser transformadas, porque así lo ha demostrado la historia. Entonces vamos a conocer una breve pincelada de la publicación que van a recibir este día. Van a poder profundizar en los aspectos que más sientan de interés. Vamos a ver qué fue lo que encontramos en ese mes. Un primer enmarque. Un primer enmarque es, de manera muy sencilla, sepamos a dónde viven las familias de más escasos recursos económicos de nuestras ciudades. ¿Cómo es que tipificamos esos lugares que son las respuestas que por sí mismos y por sí mismas encuentran las personas de más bajos recursos económicos en las ciudades como Santa Ana y otras? Tipificamos tres, entonces: lo que conocemos como comunidades marginales, que son estos barrios que usualmente se ubican en las riberas de los ríos urbanos, en donde todo es autoproducido, todo es fruto de un enorme esfuerzo de décadas de construcción organizada de las familias, pero que no alcanza la plenitud del derecho humano a la vivienda y a la ciudad. El otro tipo es estas parcelaciones que se dan en la ciudad, en donde los dueños de los terrenos solamente notifican, ¿verdad? Por eso se llaman notificaciones, y aunque están dentro de la trama urbana de las ciudades, no cuentan con ningún tipo de servicio básico, ni calles, ni nada. Entonces, compran estos lotes, estas parcelas, y comienzan también un gran esfuerzo coordinado, organizado, por llevar tuberías de agua potable, drenajes, calles, que puede durar varias décadas. Y por último, estas guarderías en centros históricos, que pienso que Cristian, en la introducción que nos da a este evento, lo describe muy bien, ¿verdad? Esas antiguas casas que hubo en los centros fundacionales de nuestras ciudades, que poco a poco estas familias se fueron ubicando en otros sectores de la ciudad y se convirtieron en lo que hoy llamamos nosotros mesón. ¿Desde cuándo nosotros venimos interesados como Fundasal en este tema? Solo traigo a colación que Fundasal nace en el 68, y en el 1968, hay algo para el área metropolitana de San Salvador que se llamó el Metroplan. Ya el Metroplan decía que el 13.6% del área metropolitana de la población del área metropolitana de San Salvador vivía en Tugurios. El 15% de la población de esos años ya habitaba en Mesones, y el 47% de las familias habitaba en lo que, de acuerdo a este lenguaje de 1968, se denominaba lotificaciones clandestinas. Hay entonces en el Centro de Documentación de Fundasal una enorme cantidad de estudios. Aquí solo les pongo el del 73, que se llamó El Carretón de los Sueños, que lanza una serie de datos con respecto a lo que le estaba pasando al hábitat popular en el 73, y publicaciones de nuestro mártir Ignacio Martín Baró, que también entró a estudiar a profundidad todo el tema de los mesones. Verán ustedes entonces que Fundasal desde el 79 también hace esfuerzos por transformar estas condiciones de vida de los mesones. Esta extraordinariamente bella foto de dejamos los mesones, nos vamos a la presita, es de San Miguel, y solo denota la alegría de haber autoproducido una gran urbanización de más de 1.600 viviendas autoproducidas, construidas por lo que nosotros llamamos ayuda mutua, por habitantes de mesones de San Miguel. Entonces,
quien va a hacer también sus aportes, y que habla también de los mesones y es el que van a recibir. ¿Qué encontramos de coincidencia? Difíciles condiciones de habitabilidad, un acelerado cambio del uso del suelo de los lugares donde están viviendo las familias y una tendencia a que esta unidad habitacional como solución para el hábitat popular está desapareciendo. Coincidencias que vamos a sustentar. Este es el concepto que construimos en el 2009 entre Fundasal y el PNUD, que señala qué vamos a entender por mesón, pieza de alquiler, o sea, estamos hablando de puramente inquilinato, familia de escasos recursos, uso compartido de los servicios básicos y muy céntrico, es decir, como ventaja comparativa, lo que tienen los mesones es que tienen a menos de 5 minutos la escuela, a menos de 5 minutos el parque para salir a pasear, a menos de 5 minutos caminando el mercado. Entonces tienen una enorme ventaja comparativa con respecto a las otras tipologías a las que me hacía mención. En este estudio de las 32 ciudades encontramos 1.809 mesones. Solo 2 cumplen con lo que Naciones Unidas pone como criterio para entenderse como vivienda mínima. Entonces, en las 32 ciudades más importantes de nuestro país, solamente 2 de 1.809 mesones presentan las condiciones que son los criterios base para considerarse una vivienda mínima. Vean ustedes que la deficiencia se encuentra sobre todo en el acceso a los servicios básicos, que a pesar entonces de estar inmersa en la centralidad de la ciudad, no lo poseen. Las ciudades más grandes y más pobladas concentraron entonces la mayor cantidad de mesones. Vean ustedes que Santa Ana entonces es la segunda en la cantidad de mesones que encontramos en 2009. Se podrán preguntar por qué Fundasal se interesa en el centro histórico de San Salvador. Algunas razones. Es la ciudad salvadoreña con mayor cantidad de edificios de valor patrimonial en este país. Y por tanto, tiene un valor impresionante para nosotros como salvadoreños. Valor que estamos llamados a cuidar, a restaurar, a reparar y a contarle para las generaciones futuras como fue esto. En segundo lugar, ustedes ven, ya se nos mencionaba, en el 2009 fue la ciudad con mayor cantidad de mesones. Esta es otra razón que nos invita a estudiarlo. Y Fundasal desarrolla todo un programa de construcción con materiales locales, de lo que llamamos nosotros, que pretende validar la construcción con tierra, la construcción edificada con materiales ancestrales, y es precisamente Santana la que tiene la mayoría de edificaciones en pie, en perfectas condiciones, construidas con tierra. Entonces aquí hay una fuente importante de validación del sistema de construcción con tierra. Rápidamente les contaré en qué consistió la metodología. Lo que nosotros queríamos entonces era generar un inventario de los mesones, que es lo que ustedes se van a llevar. Ahí llevan en la publicación el inventario. Queríamos también investigar sobre inmuebles que pudieran ser potenciales para desarrollo de complejos habitacionales para familias de escasos recursos económicos. Y también queríamos identificar la enorme riqueza de actores que existe en la ciudad de Santa Ana, que podría constituirse en una fuerza viva a favor de las familias que viven en estos lugares. Vamos a ver entonces qué encontramos en términos de lo que llamamos habitabilidad de los mesones. De esa ciudad, donde encontramos más de 200 unidades que llamamos mesones, seleccionamos solamente esta parte, que es un poquito más de lo que de acuerdo al decreto se llama Centro Histórico de Santa Ana. Es un poquito más ampliado y ustedes pueden ver que los mesones están centrados en el nororiente, ¿no es cierto? Son esas manchitas rojas que ustedes ven ahí. En la investigación del 2009 abarcó toda la ciudad. Esta investigación solamente el perímetro que ven marcado en rojo. 63 mesones. Eso fue lo que encontramos en este 2024. 63 mesones que representan el 25%
localizadas al nororiente y que cada uno de los habitantes dijo su percepción de cómo le parecía que era. Entonces nosotros le dijimos, ¿a usted le parece que vive en un mesón precario o regular o de buena vitalidad? Es decir, esta es la propia percepción de los habitantes. 7 dijeron que consideraban que el lugar donde viven es precario. 49 dijeron que lo consideraban regular. Y en 7 mesones dijeron que lo consideraban de buena habitabilidad. La imagen que ustedes ven es tan importante como las cifras, porque la percepción del habitante le coloca este adjetivo calificativo al mesón, le coloca el adjetivo calificativo de regular. Sin embargo, este adjetivo calificativo sin la imagen carece de sentido. Realmente es lo que estamos viendo ahí, de lo que estamos hablando. Se valida el concepto de los servicios básicos compartidos, realmente la mayoría, con la gravedad de estos 4 mesones que en este perímetro considerado el Centro Histórico de Santa Ana tienen cosas sépticas. Es decir, no está conectado a la red. No está conectado a la red de la ciudad, ¿verdad? Está totalmente a lo que la gente ha podido hacer, y lo que ha podido hacer son 4 cosas sépticas. Es un grave problema de contaminación ambiental, no solamente para las personas, sino para todos los vecinos, para la cuadra, cualidades, etc. Los 47 mesones de los 63, 47 mezclan piezas de alquiler con bodegas, y 16 mesones han sido levemente mejorados y se califican como apartamentos. Y es esta imagen que ustedes ven ahí, muy colorida, que más o menos separan 2 o 3 habitaciones por pieza, es decir, que algún tipo de privacidad en el cuarto existe. Sin embargo, esta imagen externa, al entrar en las piezas, presenta casi las mismas precariedades de lo que se autodenominaron como precarios. Al entrar, los techos están en bastante deterioro, un deterioro acelerado, de falta de mantenimiento, o las paredes presentan algún tipo de fisura que habría que analizar estructuralmente si representa un riesgo frente a un temblor, un terremoto muy fuerte. Aquí aparecen de nuevo las percepciones. Vean ustedes que como promedios, estos son promedios, quienes identificaron su mesón como de mala condición, una ducha la usan 14 personas como promedio, un servicio sanitario, pues, lo usan 6 personas como promedio, quienes lo calificaron de regular, 9 personas van a la misma ducha, 8 personas van al mismo sanitario, y en el caso de quienes lo calificaron como buena condición, 6 personas usan la misma ducha, 4 personas usan el mismo servicio sanitario. Entonces vean ustedes que esto demuestra por qué en algunos de estos asentamientos existe un alto nivel de conflictividad, porque comienza desde el acceso al servicio básico. Mis compañeras y compañeros que hicieron esta investigación nos han compartido que, por ejemplo, hay personas que se levantan a las 3 de la mañana a la cola de las 14 personas que se tienen que duchar para poder salir a su lugar de trabajo. Entonces es una situación bastante difícil en este lugar. Y cuando decimos que está deteriorado, para mí es importante también la imagen, es de esto de lo que estamos hablando. Hay que tener bastante imaginación para llegar a pensar que cuando hablamos de algo precario, de esto de lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Deterioros en servicios sanitarios, baños, techos y las conexiones de la energía eléctrica. Nosotros en el 2009 habíamos analizado el mesón como la unidad habitacional que representaba menores riesgos en comparación, por ejemplo, con los suburbios, que con una lluvia destroza todo el asentamiento, ¿verdad? El río urbano pues arrastra familias, arrastra viviendas,
inversión de la gente. Sin embargo, al regresar la mirada hoy, en el 2024, nos damos cuenta que ahora, en estas condiciones que se han precarizado todavía más, existe un enorme riesgo de derrumbe por las fracturas que vemos en las paredes y también de incendios. Las conexiones son hechizas, ¿verdad? Un poquito así como a lo que puedo hacerla, y pues no tenemos garantías del tipo de voltaje que está entrando a estas piezas de alquiler, y la mayor parte, como vimos, son de materiales locales, es decir, es madera, es teja, es lámina, es tierra, entonces corren más riesgo. Y la insalubridad, ¿verdad? Este tema también, que hay un alto nivel de contaminación, no solo para las familias, sino para la ciudad completa. Tomándole la palabra a la exposición de Alfredo, vamos a ver entonces quiénes viven ahí, quiénes somos. Escuchando a Alfredo, tenemos la certeza que son los descendientes del 1800, y le voy a explicar por qué. Todos son de aquí, todos son de aquí desde los bisabuelos, todos tienen décadas de ser inquilinos del centro histórico de Santa Ana. Solo hubo 3 casos que manifestaron que por mejoras económicas se habían venido a Santa Ana, pero vean ustedes que son de Chalchuapa y de Texas, tampoco es que vienen de la Unión, y menos de otro país. Son casi los que comenzaron la ciudad en 1500, ¿verdad? Más o menos son cifras que se pueden equivaler. Si no me equivoco, la cantidad de habitantes era 1200, algo así. Entonces aquí hay casi 1200 en el 2024, solo ubicadas en 63 misiones. Vean que siempre predomina la gran cantidad de juventud, una gran cantidad de jóvenes habitando en estas condiciones. ¿Por qué? Preguntamos, ¿por qué están aquí? ¿Por qué viven aquí? Es la accesibilidad de la bendición de vivir en un centro histórico. La vivienda está cerca de un medio de vida, se puede caminar, se puede ir, se puede venir. Incluso si necesita transporte, está toda la oferta del transporte aquí. Es un lugar idóneo donde vivir, y por eso se han quedado desde los bisabuelos hasta los nietos actuales. Es perfecto para quienes trabajan y viven de y en los centros históricos. Son las mismas profesiones, aquí vamos a ver, son las mismas profesiones de las que nos detallaba la segunda ponencia de Alfredo. Son obreros, son jornaleros, son comerciantes del sector informal de la economía, son la fuerza económica pujante que mueve las calles de nuestros centros históricos. El mesón es, en efecto, la alternativa que han encontrado a su alcance. Han pagado por décadas, por varias generaciones de alquiler. ¿Qué quiere decir esto para un economista o un banquero? Tienen una enorme moral de pago, porque si han sido inquilinos constantes, sistemáticos, durante décadas, es porque cada día han pagado el alquiler sin mora, sin duda, ¿verdad? Una alta moral de pago. Y otra de las razones, que esto lo encontramos en casi todos los asentamientos, es el apoyo de la red familiar en el cuidado de adultos mayores en menores de edad. Todos buscan, aunque se muevan, aunque el mesón desaparezca, aunque el mesón se ponga cara, buscan otro mesón que esté cerca, que pueda siempre sostener sus redes familiares, porque ahí está la persona que le cuida a la abuelita, que le ayuda a mirar a los niños, que se ofrece para llevar todos los niños del mesón aquí o a la escuela. Les decía entonces, son del sector informal de la economía, son todos nuestros prestadores de servicios. Son a quienes acudimos cuando se mueve el carro, cuando hay que reparar la ropa, cuando hay que lavarla, cuando hay que plancharla. Son todos los prestadores de servicios y los cuales la ciudad
no se alcanza a cubrir ni el 100% de la canasta básica. Vean ustedes entonces que aquí hay un problema de economía, ¿verdad? Un problema de desarrollo económico sin solución. El estudio que hicimos en el 21 al que validamos en el 24, encontramos evidencia de la disminución de la cantidad de familias en los mesones y de la disminución de los mesones mínimos. Es decir, hay menos familias, hay menos mesones. Vean ustedes que de las familias que se autodenominaron de mesón precario y de las familias que se autodenominaron como mesón regular, ha caído la cantidad de piezas y ha caído la cantidad de familias. Encontramos entonces en esos lugares en términos de 3 años y 990 mesones que están ya funcionando en ruinas, es decir, no podríamos decir que son casa, ¿verdad? Deterioros fuertes, reparaciones, algunas veces, la mayor parte de las veces, sin ningún tipo de mantenimiento. Conversábamos al inicio que una vivienda abandonada inmediatamente se empieza a deteriorar. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Sin ningún tipo de mantenimiento de tuberías, de paredes, de techo, de piso, se están echando a perder por completo. Aquí están los precios de los alquileres. $42 por esta pieza sumamente precaria, con esas condiciones de servicio básico que hemos visto en las imágenes, y $77 como promedio en el caso de que el mesón ha sido levemente modificado y le ha puesto un poquito de cariño al mantenimiento. Pero vean ustedes que el monto por mes, acorde a esos $300 que ganan como promedio por familia, representa un elevado porcentaje de sus ingresos. Y sin embargo, han demostrado la moral de pago para continuar habitando. Toda la vivienda es productiva, sirve para producir algo. Las fachadas son de adobe, teja, madera, ya dijimos, paredes altas, sin embargo al interior se han purizado. La fachada puede permanecer todavía de valor patrimonial, pero al interior se ha purizado. Lo que encontramos es lámina de zinc y como confort térmico, pues es que nada, da un gran calor adentro de estos lugares por el tipo de material con el que han podido construir. Se validan entonces los conceptos que encontramos en 2009. La amenaza del desalojo frente al no pago, pero vean ustedes que la movilidad ha sido muy baja. Es verdad que existe el riesgo, pero la movilidad es muy baja y implica riesgos en el sistema constructivo. Alternativas. Somos un país de riquezas. Aquí le pusimos vacío. Hay en la identificación de inmuebles que hemos hecho en el centro histórico de Santa Ana 41 inmuebles urbanos que podrían ser sujetos de soluciones habitacionales de gestión para habitar y para el disfrute del arte y de la cultura. Vean ustedes que ahí pusimos unos en abandono, unos en ruinas, unos deshabitados, unos baldíos. Vean ustedes que tenemos una enorme riqueza urbana en términos de suelo disponible para el desarrollo de la atención a estos sectores que son los fundadores también de la ciudad de Santa Ana. Y otra vez haciendo matemáticas sencillas de sumas y restas, encontramos que en 29 inmuebles de esos 41 se podría desarrollar algo. Sumamos la superficie, son 30.000 metros cuadrados los que disponemos, y el área de operaciones suma 36. O sea, si lo hiciéramos a un solo nivel, alcanza. Si lo hiciéramos a 2 niveles, se densifica sobre. Y no hablemos de 3, 4 niveles, una maravilla. Somos un país de riquezas. Nuevamente, hicimos un ejercicio sencillo de multiplicar costo de lo que se considera la vivienda social, 48 metros cuadrados. Una vivienda crecedora, progresiva, una vivienda base, que después las familias pueden, y de hecho así sucede, pueden hacer crecer. 48 metros cuadrados, una inversión de $21.000, si se consigue el suelo,
Si las autoridades o las fuerzas vivas de la ciudad gestionan el suelo de alguna manera con todos los mecanismos de acceso al suelo que hay, podríamos tener el suelo a disposición y podríamos hacer una inversión por unidad habitacional de $20.000. No está en la misma. Se trata entonces de incorporar diversas maneras de financiar esto. El subsidio por el fondo de reembolsado para el es un componente financiero del que no nos podemos librar. Nos adherimos a la afirmación que hace Apoyo Urbano, que es una oficina de desarrollo urbano en Francia, que la hace en el 2013. Parece que los mesones van desapareciendo en Santa Ana. Parece que hay cada vez menos. Esto lo dijo Apoyo Urbano en su investigación 2013. Parece que no se está generando una oferta habitacional accesible a las capacidades económicas, sino otro tipo de oferta que deja por fuera las capacidades económicas de los $300 mensuales por familia. Parece ser entonces que en algún lugar, en un anillo periférico de la ciudad, se van a comenzar a coordinar todas estas familias desalojadas y se va a comenzar a hacer un nuevo cinturón de asentamiento precario, probablemente un tugurio, probablemente algo clandestino, pero pues si es que en algún lugar tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, si ya no podemos pagar o si ya no existe porque se cayó, pues nos vamos a ir a la periferia y vamos a comenzar a autoedificar, porque en algún lugar tenemos que poner nuestras familias, un lugar autoconstruido precario, ¿verdad? Entonces, la función habitacional del centro, dice Apoyo Urbano, tiene una tendencia a verse disminuida. Esto era 2013. Viéndolo de manera muy sencilla, el peor escenario para las familias usuarias de mesones es que no se haga ninguna intervención y que todo siga la tendencia general. Y entonces la oferta habitacional para familias pobres va a terminar. Y el mejor escenario para las familias habitantes del centro, para esos descendientes de 200 años después de la fundación y la consolidación de esta ciudad, es que se implementa algo integral como un programa para que los lugares no continúen sufriendo deterioros. Entonces hay desde lo más optimista, que es el cuadrito verde que es en la parte superior, hasta como lo más triste, que sería el cuadrito que ustedes ven en la parte baja, ya un poquito más oscura, ¿verdad? En esos puntos de decisión que podrían ser el punto de inflexión entre el escenario fantástico para las familias habitantes de mesones y el escenario que les obligaría a irse a otros cinturones, pues encontramos que existen áreas críticas por las cuales se podría comenzar. Una área crítica es que encontramos evidencia de ausencia de organización de las familias que habitan estos asentamientos precarios. Entonces aquí podríamos comenzar, ¿verdad?, con algún tipo de animación de la organización que les permitiría mejorar también el lugar donde viven. Desde nuestras reflexiones de 56 años de trabajo con la población, al organizar las familias comienzan a haber grandes transformaciones en el hábitat y en la vida. Otra área crítica que vemos es un limitado acceso a educación, a cualificación laboral. Esto también podría contribuir a incrementar sus recursos, ¿no? A que esos $300 promedio por familia, pues frente a una cualificación laboral pudieran mejorarse. Y la controversia entre inquilinos, ¿verdad? Parece ser que lo que encontramos es un aislamiento de la vida cultural de la ciudad, de esta maravillosa ciudad. Parece ser que hay una exclusión del derecho humano a la cultura, al arte que ofrece este fantástico lugar. Otra área crítica evidente por las fotos es el tema de la insalubridad, enorme cantidad de vectores, ¿verdad? Sería interesante, por ejemplo, que Salud hiciera una investigación de malanchadas.
Nosotros trabajamos bastante tiempo en cantones de Santa Ana y aquí hay Chinchi que produce maltechadas. Y es el hogar perfecto, todas estas imágenes que han visto del hogar perfecto para la Chinche. En ese sentido, es que es interés de toda la población, porque la Chinche viaja de vivienda a vivienda, sin importar si es mesón o no, y va picando, ¿verdad? Eso, va obteniendo la sangre que necesita como vector y va infectando. O sea, esta es una alerta. Vemos una evidente feminización de la pobreza, ¿verdad? Es algo que encontramos en casi toda tipología de asentamiento precario. La ausencia de mantenimiento. Entonces, frente a todas estas áreas críticas, vemos que se puede construir un programa de intervenciones integrales. Intervenciones que no solo piensen en la edificación. La edificación es importante, pero no es suficiente. Hay que pensar como algunos ejes estratégicos. Podríamos, mediante esta organización, mejorar la condición de los inmuebles. Mediante esta organización vecinal, podríamos diversificar y dar fondos semilla para incrementar la fuente de trabajo o la misma productividad de las cosas que ya hacen las familias. Bien, es impresionante. ¿Qué le voy a decir? Que somos todos salvadoreños. Nuestra gente sabe hacer de todo. Es impresionante. Comida, confección de ropa, arreglar zapatos, arreglar maquinarias. Las habilidades son infinitas. A veces lo que se necesita es un pequeño plus más para cualificar todas las destrezas y las habilidades que ya existen. Y hacer esta alianza intersectorial. Yo sé que aquí están presentes varias de las personas que forman parte del Foro Permanente por el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador, que tiene casi 2 décadas de existir, que han liderado un montón de transformaciones y que han entregado propuestas de buenas prácticas en diferentes momentos de la historia de esos 20 años, que podría ser algo que podría comenzar a suceder en Santa Ana en tanto alianza de todos. Hicimos un mapeo de quienes las familias identifican como los presentes, lo que ellos miran que existen en Santa Ana. Y vean ustedes la riqueza de actores que la familia fundadora del Centro de Santa Ana menciona. De aquí podría salir una intersectorialidad sumamente interesante en alianza en pro de estas familias que necesitan los apoyos. Para ir cerrando, el mejor escenario es algo posible. Lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos practicado. Ha recibido premios mundiales. Estas imágenes que ustedes van a comenzar a ver son las cooperativas de vivienda en San Salvador. No ha sido fácil. El trabajo es duro. El trabajo de muchos años. Pero igual que muchos años ha sido la estancia en estos lugares precarios, igual ha tenido una enorme cantidad de esfuerzo y han pagado por ese lugar. Gratis no ha sido. Vean ustedes entonces en esta imagen grande las transformaciones que la familia, los habitantes de Mesones de San Salvador han podido lograr y ahora San Esteban ya va a cumplir 20 años, está muy próximo a cumplir 20 años, ya casi terminan de pagar su crédito. Es decir, ellos pagan, ellos lo construyeron, ellos y ellas lo construyeron. Sería bueno que hicieran unas preguntas. Aquí están las compañeras que trabajaron por años, además una cooperativa que trabajó todos edificios, este no fue el único, en el barrio San Esteban. Entonces vemos que las transformaciones son reales cuando la familia, los habitantes de Mesones, reciben los apoyos necesarios, necesitan apoyos. Pero si usted da los apoyos requeridos, esto realmente se transforma. Hay una enorme cantidad, ponemos a su disposición, cantidad de publicaciones que fueron sistematizando estas transformaciones. Vean que en 2006, desde entonces estamos con el tema de las cooperativas de vivienda por el núcleo en el centro histórico. Y comenzamos así como hoy en Santa Ana. ¿Dónde están? No podemos imaginar intervenciones
condiciones están, quiénes son, cuántos son. Desarrollar un programa, incluso para una organización como Fundasal, que no tiene la cobertura del Estado, es importante mapear todo esto para poder decidir, tomar decisiones de qué es lo que primero se podría transformar y qué después. Solamente para quienes nunca han visitado las cooperativas del centro, esta de la que me hablaba Douglas, que visitó hace poco. Estas fotos son viejitas, hoy esto está mucho más bonito. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en todos los casos no tienen mora, pagan al día. Es decir, esto de lo que se constata en los mesones, de la elevada moral de pago, se constata también ya cuando están viviendo. Cero mora, todo lo van pagando. Y van envejeciendo cada vez más su lugar. De verdad que si alguna vez se da la pasada, quienes son de Santana por San Salvador, van a constatar que el lugar es todavía mucho más bonito de estas imágenes originales que tengo. Poseen la tierra en propiedad colectiva, es decir, este hermoso edificio le pertenece a la personalidad jurídica cooperativa y en tanto colectivo así la cuidan, así la administran, así la regulan, tienen sus propias normativas. La foto pequeñita que ven a la par, pues es el enorme esfuerzo de construir. Si profundiza en el esfuerzo de construir, es en buen salvadoreño una gran matada. Es un año de construir. Cuando no estamos acostumbrados a esta producción, ¿verdad? No son obreros de la construcción, son mujeres en su mayoría, mujeres que aprendieron a construir. Aquí están algunos rostros de cooperativistas que queremos muchísimo y aquí está lo que ellas han podido hacer con sus manos. Es importante para nosotros destacar que el aporte de Fundasal es el profesional cualificado que asesora a la empresa cooperativa, pero quien desarrolla todo por sí misma es la empresa cooperativa. Entonces, el protagonismo, también las cooperativas que han transformado mesones en complejos habitacionales extraordinariamente hermosos, impactan en todas las cuadras del alrededor. No es lo mismo que en una cuadra existan mesones a que en una cuadra exista un edificio cooperativo como el que están viendo aquí. Fíjense que mágicamente todos empiezan a mejorar. Entonces la cooperativa además tiene un impacto en la ciudad que a lo mejor ni planificó, pero que comienza a suceder. Cuando uno está frente a condiciones deterioradas, todo se empieza a ensuciar, todo se empieza a deteriorar. Cuando uno está frente a algo hermoso, limpio, de una dignidad como la que estamos observando aquí, eso se empieza a contagiar en la ciudad. Entonces, lo que ha demostrado esta intervención en San Salvador, pero no solo en San Salvador, Montevideo está lleno de este tipo de intervenciones. Lo que sucede es entonces que se revaloriza todo el suelo de alrededor. Se incrementa el valor del suelo y, pues, si ya estamos orgullosos de nuestras ciudades, esto con mucha mayor razón. ¿Qué lección deja para nosotros, ya para cerrar, este tema de los mesones como solución habitacional? Es 100% válida, como lo demuestran los últimos 100 años. Es una solución que debería continuar, pero debería continuar incorporándole todos los criterios del derecho humano a la vivienda y del derecho humano a la ciudad. Es decir, es algo muy bueno. Los mesones son algo muy bueno. El problema es otro. El problema es de ausencia de mantenimiento. El problema es de ausencia de contratos legales de arrendamiento. El problema es de falta de acceso a la conectividad de los servicios básicos de la ciudad. Pero eso se puede remediar. Y eso se puede remediar. Y el recurso sobreabundaría si se mira desde la óptica de la producción social del área. Si
de toda la riqueza que las familias tienen en la capacidad de autoproducir sus lugares.